Las enfermedades raras, también llamadas minoritarias o poco frecuentes, afectan a menos de 5 personas por cada 10.000. Hay unas 7.000 enfermedades de este tipo identificadas y la mayoría son de origen genético. Para valorar su gravedad y su importancia real, debemos tener en cuenta algunos datos. Estamos hablando de enfermedades poco conocidas por una gran parte de los profesionales de la medicina. Muchos de los afectados no tienen diagnóstico o tardan mucho tiempo en conseguirlo. Un alto porcentaje de estas enfermedades no tiene tratamientos curativos. Son enfermedades que causan además un alto nivel de discapacidad y que sobrevienen con frecuencia en la infancia. En el informe del Senado sobre enfermedades raras, elaborado en 2007, y también en el estudio sobre necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras, de 2009, ya se mostraba con claridad la gravedad y el desafío que suponen estas patologías. La escasa disponibilidad de medicamentos, la ausencia de terapias, la alta mortalidad, una fuerte carga económica y familiar o los problemas educativos y laborales. En el citado estudio se indica, por ejemplo, que 2 de cada 3 enfermedades aparecen antes de los 2 primeros años de vida, que el 65% son altamente discapacitantes, que solo el 6% de los afectados utiliza medicamentos huérfanos o que el 75% de los afectados se ha sentido discriminado alguna vez por motivo de su enfermedad. Con sus nombres tan complicados, tan difíciles de pronunciar o de recordar en ocasiones, arteritis de Takayasu, lipodistrofia de Berardinelli, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Pompe, estas enfermedades pueden parecernos algo alejado de nuestra experiencia, de nuestras preocupaciones cotidianas. No es así en absoluto. En su conjunto, se calcula que afectan en España a cerca de 3 millones de personas y en Europa a más de 36 millones. En muchas ocasiones, una alteración genética no tiene una manifestación clínica, no genera una enfermedad. Con frecuencia es el azar, el hecho de que una pareja tenga la misma mutación sin saberlo, lo que provoca que aparezca una enfermedad con graves repercusiones personales y sociales. O que esa circunstancia incluso se pueda repetir en varios hijos. Por su variedad y por las repercusiones que tienen en la vida de las personas, las enfermedades raras son una especie de laboratorio en el que podemos encontrar todo tipo de situaciones relacionadas con los avances científicos y también con las demandas en el ámbito social y sanitario. Con frecuencia hay logros obtenidos en biotecnología que se producen precisamente gracias al estudio de las enfermedades raras. Y en torno a ellas podemos apreciar los obstáculos, las barreras que la sociedad coloca a nuestro alrededor en terrenos tan importantes como la educación o la atención sociosanitaria. Alrededor de las enfermedades poco frecuentes germinan también experiencias positivas, historias de esfuerzos, de lucha, de superación de límites y de compromiso, historias de personas que desafían cualquier obstáculo y abren nuevos caminos para los demás. Para contar nuestra historia hemos conectado con cuidadores, asociaciones, instituciones, investigadores y hemos recogido numerosos testimonios. Muchos de esos testimonios aparecerán en este documental, aunque el eje principal del relato será la historia de 2 familias, una de Totana, Murcia, y otra de Mallorca. Cada una de estas familias ha aprendido a vivir en una especie de laberinto, ha aprendido a buscar una posible salida en medio de la adversidad, a defender palmo a palmo su derecho a vivir, y nos muestran los recursos de que los seres humanos disponemos a veces para transformar nuestros puntos débiles y desarrollar nuevas fortalezas. Celia llegó a nuestra vida en un momento de ilusión. Éramos un matrimonio joven, con muchas ganas. Bueno, pues Celia estaba siendo la niña más deseada del mundo para nosotros. Una muy buena noticia que quedarme embarazada. Pues nuestra vida era, antes del diagnóstico o el debut, mejor dicho, pues como me imagino miles de familias. La enfermedad de Celia no sobrevino de repente, empezamos a notar que algo iba mal. Veíamos como otros niños en el parque hablaban con la misma edad que Celia y caminaban y corrían, y nosotros nos dábamos cuenta que Celia
no lo hacía. Empezó a perder peso en 12 días, se quedó con 790 gramos menos. Su pediatra, en una consulta normal, pues nos transmitió que efectivamente tenía una hepatomegalia y unos triglicéridos bastante altos y que requería de que otros especialistas trabajaran con Celia. Creo que el hombre fue contundente, muy sincero y no pudo ser más directo y dijo: aquí hay un problema, el hígado está más grande de lo que le corresponde, yo esto no sé por qué es. Una mañana, antes de ir al colegio, se fue a levantar y le falló una pierna. Nos fuimos de inmediato a urgencias, le hicieron unas pruebas, no le vieron nada. En una de las visitas al pediatra, por un cierre de bronquios, pues según lo auscultaba, pues oyó un ruido que no le gustó. Inmediatamente nos derivó a hacer una radiografía y tras el resultado pues comprobó que el tamaño del corazón no era el normal para una niña de su edad. Más adelante empezó con febrícula diaria. Empezó a tener unas manchas en las muñecas, en los pies, pero no sabíamos a qué se debía ni había ninguna razón para que salieran las manchas. Y empezó a volver a necesitar silla de paseo porque se cansaba en exceso. La situación era grave, era compleja, era seria y decidieron ingresarla en la UCI debido sobre todo a la hipertensión que tenía. Pues en nuestro caso el peregrinaje se inicia con la derivación que nos realiza el pediatra a los especialistas del hospital de La Risaca y ahí vamos yendo de consulta en consulta, neurólogo, genetista, oftalmólogo, cardiólogo, de forma simultánea nos veíamos cómo estábamos repitiendo la historia desde que nació nuestra Celia hasta el momento, especialista tras especialista, y la sensación que teníamos era que ellos no nos transmitían nada, solo escuchaban lo que nosotros queríamos decir. Y en aquella segunda consulta avisan a 3 más y van llegando como en fila india, uno primero, el otro después y otro después. Bueno, y entre ellos hablan y se hacen preguntas y a nosotros nos van quedando nombres como oligosacáridos, que no sé cómo me acuerdo de esa palabreja todavía, y no sé, aspectos que estaban valorando y que entre ellos, pero con los padres delante. Y yo decía, pero bueno, esta gente que está hablando, a mí que me digan ya lo que pasa, que le pongan algo y que nos vayamos a casa. Y ese peregrinaje desgasta mucho a las familias porque es un deambular continuo. Probaron muchos tratamientos que fracasaron, pero iban probando con otros porque no había nada descrito para el Takayasu en sí. Subía y bajaba las tensiones de una manera desorbitada, le ponían medicación, le quitaban otra, en fin, era un poco ir probando a ver hasta dar con la solución, hasta que fue mejorando poco a poco. Al principio nos creíamos que lo sabíamos todo, que tenía nuestra hija un problema en el hígado y era lo que había que tratar y que solucionar. Pero conforme pasaban 8 visitas, 10 visitas, 12 visitas, no solo nos dedicábamos mi marido y yo a discutir diariamente porque estábamos abusando de llevar al hospital a una bebé tan pequeña, que además presentaba un aspecto muy risueño, que dormía estupendamente, que no daba castigo ninguno, que no era una cría problemática, más que tenía un aspecto pues como los que practican la halterofilia, creo que se llama, ¿no? Que es lo que levantan las pesas. Bueno, pues un aspecto muy musculoso, muy delgada y monísima. Por encima de todo, monísima. Para mí lo más duro fue la separación. Más que lo que me dijeran que tuviera, las horas de visita. A mí me quitaron a mi hija, consciente, a los 2 días de su cumpleaños, y me dijeron que tenía una enfermedad que no conocían prácticamente nada, un nombre extrañísimo, encima impronunciable. O sea, yo entendía que me tenía que ir, pero lo que no entendía era cómo ella podía entender que yo me tenía que ir. Una vez que ya sabíamos un poco más de la situación, no se me olvidará en la vida, lógicamente, es una pregunta que le hice a estas doctoras, que si mi hija iba a vivir, y ellas no me contestaron, porque no lo sabían. La doctora nos comunicó el diagnóstico de Celia, que utilizó también una frase que ha rondado mi cabeza muchas veces, y era que
que la enfermedad de mi hija no tenía tratamiento y se desconocía su evolución. Quizás para un padre y para una madre esa es la frase que más nos cuesta trabajo entender. En nuestro caso, hasta que tuvimos el diagnóstico definitivo de celia, de lipodistrofia congénita de Bernardinelli, fueron varios los síndromes que aparecieron en nuestro camino. Se hablaba de celia que era una persona autista, se hablaba de que podía tener un síndrome de Angelman o del síndrome de Rett, es decir, eran varios los nombres que aparecieron en todo este proceso. Bueno, esto sí que debería mejorar el Servicio Público de Sanidad, porque en nuestro caso en la habitación donde informan a los pacientes a los familiares de los pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos, pues es bastante agobiante, por decirlo de una manera suave. Es una habitación pequeña, con una mesa y 2 sillas, poca luz, paredes grises, viejas, y las noticias que se dan allí pues no son agradables, con lo cual el entorno tampoco acompaña. Sí, porque piensas qué es lo que no he hecho bien yo en esta vida, qué he hecho mal, que me ha tocado padecer en el cuerpo de mi hija la enfermedad, ¿no? Y te echas la culpa de cosas que no tienen sentido. ¿Qué había hecho yo para que la niña estuviera mal y yo no? No era justo que a la niña le hubiera tocado tener una enfermedad. Pero yo creo que quizás en este caso hace unos años toda esta situación era mucho peor. Yo tengo ya más de 40 años y a mí me dieron el diagnóstico primero con 12, pero era una época en que no se sabía muy bien cómo funcionaba la osteogénesis imperfecta, qué era lo que lo causaba, se conocían los efectos. Fue desastrosa, claro. A mí me dijeron tiene usted osteogénesis imperfecta y cuando fui a preguntar esto en qué consiste, me dijeron pues es muy fácil, la tipología, osteogénesis imperfecta. El hueso está formado de manera incorrecta y además en el origen. Bueno, pues muy bien. Luego me he enterado que es que la relación de el problema con una causa genética y con un problema de colágeno se ha sabido hace 30 años. Luego, claro, empiezas a hilar y dices, bueno, cuando a mí me dieron aquello es que no lo sabían. En primer lugar, yo nací en una localidad de Galicia, Vigo, y ni allí ni en el resto de centros hospitalarios gallegos tenían un conocimiento de la enfermedad como para saber el diagnóstico correcto. Y encima que en el mismo hospital de La Paz no fue inmediato el diagnóstico, porque tuvieron que hacer una serie de pruebas, hubo a veces que repetir las pruebas porque no salían bien, con lo cual fue bastante traumático, la verdad. Fue muy difícil, porque lo que yo les digo a los padres es que no saben la suerte que tienen de vivir en este mundo, porque hace 25 años era muy difícil todo. Los médicos no sabían qué era eso del síndrome de Apert. Me daban horas de vida. O sea, poneros por algún momento en la piel de un padre con un niño de síndrome de Apert, que te llegue el médico y te diga, tu hijo se va a morir, tu hijo no va a nacer, no va a seguir adelante. Es muy duro. En los estudios que se ha hecho de Eurordis y de FEDER se ha visto que por lo menos pasan por una media de 8 especialistas o más, muchos de ellos antes de obtener un diagnóstico y por varias consultas, porque claro, el problema de las enfermedades raras es que afectan muchas de ellas a varios órganos del cuerpo, con lo cual tienes que ir por distintos especialistas, ¿no? Y hasta que ves a una persona que realmente conoce la enfermedad en toda su amplitud, pues se tarda tiempo, se tardan años que la enfermedad se degenera, se deteriora irreversiblemente. De repente, un día, la vida deja de ser ese espacio conocido, gobernado por rutinas y problemas previsibles. Nos sentimos en un terreno desconocido, entre paredes y caminos que no sabemos a dónde nos conducen. El laberinto no es un lugar al que llegamos, sino que surge de pronto, sin estar preparados, sin darnos tiempo para reaccionar. Sin saber cómo, la enfermedad se convierte en algo crónico, en algo permanente. El laberinto es ya tu casa y tu vida es otra. Se trata de una experiencia, de una sacudida brutal que a nadie deja indiferente. Y claro, todo eso te lleva a un camino en el que te encuentras prácticamente solo y que tienes que luchar para sobrepasar esas barreras, esas paredes. Cuando uno se siente solo empieza a hacer cosas diferentes,
sobre todo por cómo se siente, pues se siente mal. Y también se siente diferente a como se sentía hasta ahora. Dos situaciones que a mí me transmiten desánimo y soledad, y son esos primeros compases, y cuando una vez ya que empiezas a afrontar la enfermedad, en donde la familia, en donde los padres no entendemos por qué nos ha tocado a nosotros esta lotería, ¿no? Por qué nos ha tocado a nosotros vivir esta situación, ¿no? Y a veces somos nosotros los que hacemos que no transmitimos a nuestra familia, puesto que no aceptamos la enfermedad, no transmitimos a nuestra familia la posibilidad de que nos ayuden. Y la gente fue desapareciendo de la vida, o sea, cree uno que cuando alguien tiene un problema, la gente que está a su alrededor se va a unir más, pero la realidad es que la gente va despegándose, unos por miedo, otros porque no saben cómo llevar el problema. La cosa es que de tener siempre la casa llena, llegó un momento que estábamos solos con Eduardo. Tenía que haber un cambio en hábitos de vida. Entonces me encerré en mí misma, no aceptaba ayuda, no quería ayuda porque lo quería llevar todo yo. Entonces aquí empezaron los problemas de... Bueno, yo no aceptaba ayuda, tampoco la podía explicar. En el caso de Andrea íbamos aprendiendo, es que iban aprendiendo hasta los médicos. Nos dimos cuenta que teníamos dos casas. Nuestra casa, en donde vivimos y hacemos el día a día, y esa segunda casa que no era precisamente el chalet de lujo, sino era el hospital, donde día sí y día también acudíamos pues para una consulta, para expresarle a un profesional que algo estaba cambiando bruscamente con Celia, que estaba ocurriéndole un episodio de crisis. Y luego, pues ese hospital, como te decía, se convierte en tu segunda casa, y a veces estás constantemente, ¿no? Participando de esos dos domicilios. Bueno, segunda casa no, primera casa, porque allí estaba lo que había que sacar a flote en aquel momento. La segunda casa fue nuestra casa, que prácticamente veníamos a dormir y a descansar un poquitín de vez en cuando. La gente fue un poco cruel. Los niños normalmente se adaptan más a las situaciones, pero la gente era cruel en comentarios. Aunque no te lo digan a la cara, sí que notas esa mirada indiscreta, y eso a Andrea le hacía sentir insegura. Andrea solo estaba segura en nuestro entorno, nuestra familia, los amigos más próximos, pero tenía un rechazo muy grande a la gente adulta. Cuando yo estaba dentro de mi ambiente, de mi círculo de amistades, no había ningún tipo de problema, nadie veía mis limitaciones y jugaba a los mismos juegos que cualquier otro niño. Sin embargo, cuando llegaba me encontraba con un grupo de niños que no conocía, ahí era donde me empezaban a sacar los defectos, y donde pues eso es lo que hizo que fuera, como te digo, una persona muy tímida, muy introvertida, y que al mismo tiempo pues yo fuera... hay un dicho por ahí que dice que lo que no destruye fortaleza. Soledad, incomprensión, distanciamiento son quizás las palabras que mejor definen las primeras experiencias en el laberinto. Pero es preciso tomar decisiones, y poco a poco surgen nuevas actitudes y descubrimientos. El primer paso tiene que ser aceptar la situación. Según los protagonistas, aceptar no significa resignarse, sino reaccionar y afrontar los problemas. Llega un momento en el que un profesional también de la salud nos llega a decir que en lugar de preocuparnos deberíamos de ocuparnos directamente. Y parece que me hizo reflexionar y empezar a ocuparnos pues de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y dejar a los profesionales hacer su trabajo y, por supuesto, levantar la mano porque no estaba entendiendo nada. Lo que no puedes es ir poniendo trabas y ser ambiguo en tus pensamientos, como una válvula de escape y de no reconocer la realidad. Todo lo contrario, hay que aceptarlo cuanto antes para buscar la solución al problema, si es que la tiene. Doña Perfecta, que era yo, la supermadre y la superexigente con todos, pero sobre todo con Juan, empieza a dejar de serlo. Si queríamos ayudarnos a nosotros mismos
a otras personas, teníamos que contárselo a la sociedad. Quizás necesitaba compartir y buscar ayudas fuera. Fue cuando empecé el movimiento asociativo, cuando empecé a ir pues a la asociación, a moverme en las administraciones, a montar, y aquí vi que podía ser ayudada y a la vez ayudar. En FEDER en internet ponía "Cuéntanos tu historia". Yo leí muchas. En ese momento, un día sentada en el sofá viendo la tele con las niñas, me puse a escribir mi historia y la colgué en internet. En aquel momento me invitaron de FEDER a celebrar el primer Día Mundial de las Enfermedades en el Senado. Me armé de valor y fui, la conté y vi que podía ayudar a la gente. Contando mi historia a otra persona que también me contó la suya, encontramos una solución al de mi hija. Si me hubiera quedado en mi casa, no hubiera llegado a la solución para mi hija. La princesa de Asturias ha pedido hoy en el Senado voz y apoyo para quienes sufren algún tipo de las llamadas enfermedades raras. En España hay unos 3 millones de personas con alguna de estas patologías. En la clausura del día dedicado a estas enfermedades, en el Senado hemos escuchado cómo es el duro día a día de estos enfermos y de sus familias. Sus problemas para dar con un acertado diagnóstico y un correcto tratamiento. Doña Leticia ha entregado también los premios a quienes se distinguen por su solidaridad con estos enfermos y sus dificultades, y ha pedido el compromiso de toda la sociedad para ayudarles y para que no se sientan solos. En estos meses, yendo de un sitio a otro de España, intentando conocer mejor las enfermedades poco frecuentes y a las personas con alguna de estas enfermedades y a sus familiares, una idea nos ha quedado clara. Esa experiencia nos transforma, nos obliga a buscar recursos para salir del túnel, a multiplicar nuestra energía y a descubrir habilidades que no pensábamos tener. La ilusión de que somos individuos autónomos, autosuficientes, deja paso a una nueva visión más realista y abierta a la colaboración con los demás. El desconocimiento de las enfermedades raras se proyecta sobre todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana de una familia que tiene una patología crónica. En todo este proceso hay una figura de gran importancia, el familiar, que se convierte en cuidador. Un cuidador que tiene que ocuparse de numerosos frentes: escuela, hospital, administraciones, que pueden llegar a sobrecargarle y a generarle una gran ansiedad. Yo soy la madre de Celia y yo he visto a cualquier madre cuidando de su hijo hasta que el último momento que han podido hacerlo. Es decir, una madre tiene el instinto de protección, creo, y de responsabilidad siempre. Hay madres que tienen que atender físicamente a sus hijos mucho, y hay madres que tienen que atender psicológicamente mucho a sus hijos, y hay madres que lo tienen todo más fácil porque el hijo se desarrolla muy bien, y a nosotros nos toca vivir desde una perspectiva en la que necesitamos estar 24 horas en contacto directo y en atención física directa y también psicológica. La discapacidad o la ayuda al cuidador está hecha más para gente de nuestra generación que tiene que ayudar a mayores, pero no está hecha para padres que tenemos que cuidar a los niños. Claro que es normal, pero es que no vives. O sea, son cuidados 24 horas, son cuidados 365 días. Y yo valoro de forma muy positiva, ¿no?, la figura del cuidador. Creo que es una figura que hay que mimar y que hay que cuidar. Hay que tenerlo siempre presente. Y para ello, pues también hay que ayudar a formar a estas personas, ¿no? Porque muchas veces se encuentran también que les es difícil afrontar algunas situaciones que se generan en ese día a día. Entonces yo creo que es muy importante también el tener presente esa formación, aunque sea un familiar directo, la persona que vaya a realizar ese trabajo y esa figura. Yo creo que es verdad, ¿no? Damos por supuesto en la cultura latina que quien debe cuidar a las personas, a sus seres queridos, a las personas con enfermedad durante mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades crónicas, debe ser la familia, ¿no? Y no entiendo que no debería ser así siempre, ¿no? Es verdad que pensamos, desde mi punto de vista de la cultura latina, que quienes mejor cuidan a sus seres queridos somos nosotros mismos, es decir, tenemos un gran sentimiento de correspondencia, de gratitud y de arraigo familiar, pero sin embargo cuando uno percibe o ve la realidad de lo que significa el cuidar y lo que conlleva, pues yo creo que
que uno se da cuenta de que realmente es una tarea demasiado compleja como para no reflexionar cuanto menos ante ello, ¿no? Los cuidadores han estado a la sombra, nadie, como si no existieran, ¿no? Hasta ahora que está empezando a hablar un poquito de los cuidadores. Tienes que cuidar al cuidador, eso está claro, ¿no? Y la administración sí que debería, ahora con la ley de dependencia creo que ya se está dando un paso, ¿no? Si se aplica bien. A veces incluso se critica el papel del cuidador y creo que no está reconocido porque el cuidador por lo general es un familiar, una madre, generalmente es la madre, aunque también el padre, o el esposo, la esposa, y no hablamos de unos cuidados solamente básicos, de alimentación, dependiendo de la enfermedad, sino estamos hablando de cuidados emocionales también, que es lo que hace que las personas pues puedan llevar precisamente ese tipo de cuidados mejor o peor, ¿no? Entonces el cuidador, como solemos decir, ¿quién cuida al cuidador? Mis padres lo son todo para mí, y no es por decir una frase hecha, sino porque en verdad si no fuera por ellos, tanto de mi madre que estaba permanentemente conmigo, como mi padre que estaba siempre buscando la manera de conseguir los recursos para poder salir adelante, si no fuera por ellos difícilmente hoy podría decir que estoy aquí. Lamentablemente este tipo de enfermedades sí requieren un cuidado permanente. En cualquier momento, por una pequeña relajación, podemos entrar en convulsión, podemos tener crisis respiratorias, podemos tener, en fin, dependiendo del tipo de glucogenosis, los síntomas pueden ser distintos, pero en esa común es que tenemos unos problemas graves de los que tenemos que acabar en urgencias. El centro cree la oportunidad de crear programas de respiro familiar que en el campo de las personas mayores, en el campo de las personas con discapacidad están mucho más asentadas desde hace muchos años, pero en el campo de las enfermedades raras pues tienen poca experiencia en España, ¿no? En Europa sí que ya existe una red de centros de respiro familiar, y en este momento en España pues vamos desde el centro de referencia a implantar en este verano pues programas específicos para de alguna manera reconocer y poder dar descanso durante un escaso tiempo, 15 días, a la familia, y que permita durante ese tiempo al menos poder poder reflexionar acerca del cuidado, poder tener o invertir la familia su tiempo en tareas de ocio o en tareas que no ha podido asumir durante el tiempo de cuidado a lo largo de todo el año, ¿no? Los cuidadores no pueden hacerlo todo. Las administraciones no comprenden a veces la situación por la que realmente pasan las familias. No comprenden, en ocasiones, que las enfermedades minoritarias requieren medidas especiales en educación, en atención primaria o en la atención en urgencias. En todos los casos, la comunicación es un factor esencial. Yo nací en Ciudad Real. En Ciudad Real no sabían atender mi problema y no existía ninguna dificultad para trasladarme a Madrid a centros hospitalarios más grandes, con mejores especialistas y más medios. Era una cosa automática. Si yo tuviese ahora mismo la edad pediátrica y me ocurriera lo mismo, tendría muchos problemas. Porque se supone que hemos creado un sistema sanitario donde cada autonomía es autónoma y cada autonomía tiene los medios sanitarios para atender tus problemas sin necesidad de nadie. Y es un sistema perverso porque la realidad te demuestra todos los días que eso no es verdad. Que si tienes un problema corriente, tu sistema sanitario en tu comunidad va a ser capaz de resolverlo. Pero si tu problema no es corriente, a veces se producen situaciones muy dramáticas. Una de las cosas que me hace pensar que a veces la sanidad tiene que mejorar es precisamente cuando llego a la puerta de urgencias con mi hija, precisamente con una urgencia, y tengo que empezar a contarle al profesional médico que me está atendiendo, con todos mis respetos hacia él, le tengo que empezar a contar la historia desde el principio.
con lo fácil que sería tener informatizada la historia y que la propia familia, cuando se trata de familias que visitan constantemente el hospital, pudiesen llevar en su pendrive, es decir, igual que pueden llevar un parte médico, pues que pudiesen llevar en un pendrive lo que es la historia, para que no hubiese que repetir todo ese proceso, porque estamos hablando de una entrevista que puede llegar a durar más de 30 minutos. La problemática surge desde todos los puntos. Volvemos a la buena voluntad humana de la persona, pero el sistema simplemente no está adaptado a nosotros. A mí me explicaron el equipo de orientación en el dictamen de escolarización de Celia, después de una entrevista bastante larga, diría, bueno, no sé, completa, larga parece algo que te incomoda, completa. Me explicaron un cuadro muy bonito, muy bien pintado, que decían en el que yo estaba dentro, y después de 4 años yo no me veo. Es que me buscaron el cuadro y es que no me veo. El cuadro está pintado, y es chulo, de verdad que es chulo, pero es que yo no estoy dentro. En principio creíamos que era una niña un pelín mimada, era la pequeña de una familia, siempre quería ir en brazos o en cochecito, hombre, que ya eres muy mayor, venga, y le dábamos como mucha caña. Y de repente, bueno, pues casualidades. Y a partir de un constipado, esta niña pues tenía problemas de bronquios y tal, pues ya empezaron a moverse, a detectar que el corazón era muy grande, y a partir de ahí salió todo. Claro, para nosotros eso fue un toque de atención muy grande, porque no habíamos sabido ver, pero claro, lógico, no lo supimos ver, ¿no? Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar y a buscar y a aprender con Iliana, pues todo lo que nos iba enseñando la vida, ¿no? Y lo que le iba enseñando a ella sobre todo. Y cuando fui al colegio a preguntar qué es lo que tenía que hacer para matricular al niño en el colegio, solamente vino a un niño y me dijeron que el colegio no estaba preparado para niños con problemas. Yo le dije qué tipo de problemas tenía mi hijo, cómo sabía lo que le pasaba a mi hijo si no me habían preguntado, ¿no? Me pusieron todas las trabas del mundo, desde que, o sea, el niño empezó a hacerse pipí, no sabemos por qué, cuando salió de la guardería controlando el pipí. Me dijeron que el niño no podían dejar la clase sola para llamarme a mí por teléfono. Yo le llegué a mandar incluso un móvil para que la profesora me llamara por teléfono, para que no tuviera que dejar a los niños solos. Y fue todo como un impedimento para que Eduardo pudiera integrarse en el colegio, ¿no? Cuando Eduardo perfectamente era 3 años, y en 3 años pues la verdad que no necesitas saber más que lo que sabe un niño con 3 años, ¿no? Y la verdad que me pusieron muchas barreras. Y yo creo que cualquier niño, un niño con una enfermedad rara no se tiene que limitar, porque ¿quién nos dice que un niño con una enfermedad rara no puede llegar a ser un Bill Gates el día de mañana? Los problemas de adaptación, hombre, me debería referir sobre todo a la juventud, a la etapa, o sea, a la juventud más temprana, ¿no? Porque tampoco me considero un viejo pellejo. Me refiero más bien sobre todo a la edad, digamos, a la más tierna infancia. Cuando era pequeño, lógicamente mi comportamiento saltaba a la vista por los tics nerviosos. Era un tipo introvertido, de difícil integración, tenía dificultades para empatizar, es un riesgo también con los compañeros. Era afectivo, siempre lo he sido, pero con dificultades para integrarme socialmente. Entonces siempre comentaban los profesores que el chico más raro, ¿no? Y yo oía también comentar a los compañeros como si ellos no supieran que yo les oigo, que yo era pues un poco tonto, un poco retrasado. Yo daba esa imagen, aunque los profesores decían a mis compañeros, no te creas que es tan tonto, no te creas que es tan tonto como parece, ¿no? Las experiencias negativas se mezclan con las positivas. En muchas ocasiones depende del azar, por ejemplo, encontrar un buen médico, un buen hospital, un buen profesor, una buena escuela. Y esto añade más incertidumbre en la vida de las personas con enfermedades poco frecuentes. En todo caso, en estos últimos años ha habido algunos avances muy significativos en la atención sociosanitaria de las personas con enfermedades raras y en el desarrollo de herramientas de información útiles.
Las pequeñas asociaciones o las grandes, como FEDER a nivel nacional o Eurordis y NORD a nivel internacional, forman un tejido sin el que no podría hoy entenderse la situación de los afectados ni los logros conseguidos. El movimiento asociativo de las enfermedades minoritarias ha avanzado exponencialmente en los últimos años. La vinculación a las asociaciones ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de líneas de trabajo específicas para las enfermedades poco frecuentes, a pesar de que aún sigue existiendo una falta de tradición en este sentido en España y no siempre resulta sencillo poner en marcha una asociación. Por mi experiencia personal a través de las asociaciones, mi primer contacto fue a través de FEDER. Me di cuenta de la importancia de una asociación aquí en Baleares, porque a mí la asociación de diabéticos me había ayudado mucho a nivel personal y para mi hija, y aquí no había ningún sitio donde yo pudiera encajar, o sea, donde Andrea pudiera encajar. Era cardiópata, pero no encajaba en la asociación de cardiopatías congénitas. Era afectada renal, pero tampoco encajaba en el perfil de las enfermedades renales. Entonces decidí montar la asociación de enfermedades raras aquí en Baleares. Y entonces emprendí la asociación con otra madre que también tenía una hija que tiene una enfermedad muy poco frecuente, y para mí fue un bálsamo el formarla y empezar a ayudar a la gente. DGEN surge prácticamente en esa fase de aceptación de la enfermedad, ¿no? Es decir, prácticamente a principios del año 2008, en enero de los 2008, pues ya nos dimos cuenta que tanto Naka como yo que queríamos compartir con otras familias y con otras personas lo que nos estaba pasando, ¿no? Y lo que nosotros quisimos es hacer una asociación con un carácter genérico y que pudiese englobar a familias con diversas enfermedades raras, ¿no? Y bueno, pues ese proyecto ilusionante se ha transformado en una palabra que a mí me gusta decir mucho, ¿no? Y que es que DGEN es una gran familia. Año tras año vamos teniendo puertas más abiertas. Desde esa perspectiva, quizás ahora somos más conocidos que antes. No significa que seamos una de las principales plataformas de pacientes más conocidas en España, pero sí que nos vamos dando cuenta que se nos va teniendo en cuenta en órganos de decisión, se nos va teniendo en cuenta en diferentes plataformas asociativas, y en ese sentido vamos sintiendo que el trabajo que se está desarrollando en pro de este inmenso colectivo al que estamos representando, bueno, pues cada vez va teniendo mayor eco, mayor repercusión. El siglo XXI será probablemente el siglo de la biotecnología. Esa es nuestra esperanza. También es frecuente oír que el siglo XX ha sido el de la revolución en las comunicaciones. La prensa, el cine, la televisión, Internet han cambiado la vida de los pacientes, la forma de entender y de vivir las enfermedades raras. Cuando se preguntó a Ray Tomlinson, inventor del correo electrónico y premio Príncipe de Asturias, si recordaba haber recibido algún correo electrónico particularmente gratificante, respondió que recordaba especialmente uno en donde una persona le daba las gracias en nombre de un familiar que sufría una enfermedad rara, porque gracias precisamente a un grupo de intercambio de correos había logrado conectar con personas que tenían la misma patología. Eso le cambió por completo la vida y además le sirvió para gestionar mejor todos los aspectos relacionados con la enfermedad. Pues cuando le diagnosticaron a mi hija la enfermedad, lo primero que hice fue conectarme a Internet y ver qué recursos existían en España. Y bueno, mi primera impresión fue buena porque aparecía una federación estatal de enfermedades raras, en este caso FEDER. Tenían un servicio de información y orientación y hice una primera consulta. Ese fue mi primer acercamiento a la federación. Y como familiar de una persona que sufre una de estas enfermedades de baja prevalencia, pues creo que la existencia de ese recurso pues me abrió una primera puerta, ¿no? en ese momento tan difícil de asumir por parte de un familiar. Internet bien utilizado es una buena herramienta, pero siempre bien utilizado porque también te puede hundir mucho. A través de Internet hemos podido comunicarnos con otras personas en otros sitios que tienen lo mismo que tú y te puedes sentir comprendido, apoyado y pues buscar soluciones
pero si no lo sabes manejar es una herramienta peligrosa. Pero puedes empezar a ver cosas que realmente no tienen por qué suceder. Cuando no existía Internet, cuando no existían estas comunicaciones, una persona con una enfermedad rara podía vivir toda su vida pensando que era el único, pensando que no había nadie más en el mundo, él, quizá su familia, pero no había ninguna posibilidad de contactar con nadie. Para mí Internet, desde luego, es la que tiene mayor, de todos los medios, es aquel que tiene mayor información. Internet tiene dos problemas. Uno, como con cualquier otra información, saber seleccionar la información correcta, y otra, la accesibilidad. Que nos podemos encontrar con enfermedades raras, o podemos encontrarnos con discapacidades que necesitan la accesibilidad a la web, y por tanto pues son dos condiciones previas. Pero yo creo que Internet es la que tiene la información más amplia sobre todas las discapacidades, a condición de saber seleccionarlas, ¿no?, y de elegirlas. Internet, sobre todo la web 2.0, permite salir de casa a gente que no sale nunca, aunque solamente sea por Internet. Permite relacionarse con el mundo exterior, con otras personas de fuera, que compartan su misma discapacidad o no. Pero yo creo que Internet, como casi todas las nuevas tecnologías, favorecen a la discapacidad. En el año 98, cuando empezamos, Internet no existía. Claro, en el año 98 le decían al padre de un chico, pues su hijo tiene Pompe. Y decía, bueno, ¿y qué es Pompe? ¿Y dónde te iba? A una enciclopedia que estaba editada hacía la última, hacía un año, pero la información era de hace 5, con lo cual había avanzado o había nuevas informaciones que podían suavizar o no la información que se tenía, y la información no era real. Aparecieron las publicaciones en revistas médicas, pero claro, en revistas médicas era una persona que había investigado, posiblemente hacía cuestión de un año, que había conseguido convencer a la editorial o al consejo de redacción o al consejo científico de esa revista que merecía la pena, bueno, pues que esa revista recogiera o incluyera un estudio que yo había realizado, pero el enfermo no tenía acceso a ese estudio porque era de estudios técnicos, y al final Internet ha acercado todo eso al enfermo. Hombre, en nuestro caso, desde luego, fue un instrumento que sirvió para salvarle la vida. No fue el único instrumento, ¿no? Si solamente hubiéramos dependido de los medios de comunicación, pues no hubiéramos conseguido nuestro objetivo. Pero fue un instrumento que, en ese aspecto, pues creo que supimos utilizarlo bien desde nuestra posición, y también, por supuesto, la asociación nos ayudó muchísimo. O sea, supimos jugar con esa baza que teníamos de los medios de comunicación, y el mensaje era claro, ¿no? O sea, en este caso pues era un mensaje muy fácil de transmitir. Un niño muy pequeño que a lo mejor por la inflexibilidad o la intransigencia o las pocas ganas de moverse de ciertos agentes, pues iba a perder la vida, ¿no? Era un mensaje muy fácil de transmitir en su caso particular. Con respecto al tratamiento de las enfermedades raras en general, ya la cosa cambia, ¿no? O sea, eso no es así. Nosotros siempre queremos tomar los medios de comunicación como un entorno amigo que nos puede ayudar exponencialmente a transmitir nuestro mensaje. Pero esa es nuestra visión. El medio de comunicación toma conciencia de nuestra situación cuando ocurre algo llamativo. Entonces se acerca a nosotros, pero el problema es que no nos da el tiempo suficiente. Una cosa es la realidad y otra cosa es la información. La información siempre se ve un poco sesgada por una cuestión de impresionar, o una cuestión de competencia, una cuestión de impacto. Es decir, lamentablemente estamos ante una cuestión de que si una cosa no produce impacto, que la gente diga, uy, es como que es una noticia que no trasciende. Entonces, la gran mayoría de noticias o algunas se deforman o se tergiversan para darle mayor impacto. Entonces, las noticias son buenas, son importantes, los avances se producen, pero evidentemente el impacto en el paciente a lo mejor no es el que se predice inicialmente o el que se dice en la noticia. Pero yo creo que, como todo en la vida, hay que lograr un equilibrio. Se tiene que seguir investigando, se tienen que seguir los logros, y la única manera de conseguir inversión y que reconozcan el trabajo científico es con la difusión.
y la difusión periodística a veces necesita también de un poco de ayuda de impacto. The media sensationalizes work. So sometimes in an effort to get word out, it will overstate the work and it gives people false hope. I don't think it's done maliciously. I think people get excited by progress. But overall, there's very little publicity that I see nowadays in the press. There's been a lot of great work that people don't know is occurring. And I think for rare disease, people would like to hear that rare diseases are being treated right now in people. But most people have no idea that that's even going on. Una maratón de televisión de Cataluña y no, efectivamente cala mucho en la sociedad catalana. Es decir, este último año, la maratón se dedicó a las enfermedades minoritarias, precisamente enfermedades raras, que en Cataluña se les ha llamado minoritarias, y precisamente se recogieron, creo que unos 7 millones y pico de euros, que 7 millones y pico de euros en la época de crisis en que estamos, para nosotros es algo importantísimo. En las enfermedades raras hubo un antes y un después de la implicación de la princesa de Asturias. Pues me lo han dicho, coincidió mi entrada en aquel momento, pero la verdad que se implica una persona mediáticamente importante, hace que la gente relacione la información con la persona que la está representando. Valoro que lo más necesario es que precisamente las personas que conocemos siempre a través de los medios de comunicación, los deportistas, determinados actores y actrices de determinadas series o incluso de películas, en definitiva personas famosas de diferentes índoles, pues puedan contribuir con su imagen a apoyar en este caso las enfermedades raras. Pues por circunstancias de la vida he tenido la oportunidad, el privilegio diría yo, de conocer a las personas afectadas directamente y a sus familiares por enfermedades raras. Y uno puede pensar que están desanimadas, que se sienten desilusionadas, que quieren ajustar cuentas con la vida, y todo lo contrario. Es la gente con más ilusión, con más empuje, con más fuerza que he conocido. No se rinden, y eso que hay que llamar a muchas puertas para que te hagan caso, porque tener una enfermedad minoritaria, una enfermedad rara, supone que, por ejemplo, no se sepa diagnosticar, no se sepa qué hacer con ella, y entonces se desconozca y no se le apoye suficientemente como a otras enfermedades que pasan a ser epidemias o pandemias o son más conocidas y tienen un mayor apoyo social, económico, político. Bien, necesitamos un pacto de todos, necesitamos que la gente se conciencie y sepa que son millones ya de personas las afectadas por estas enfermedades raras y que necesitan de una ayuda que no les proporciona el Estado. Necesitamos, por tanto, de un pacto de todos. Yo, aquí y ahora, me uno a ese pacto de todos y te invito a que nos acompañes. Los progresos en el desarrollo de planes y estrategias de carácter específico es un primer paso importante para mejorar la atención de las personas con enfermedades raras. En España tenemos una estrategia nacional y también planes en Andalucía o en Extremadura, por ejemplo. Claro está que la materialización de esos documentos requiere también un compromiso económico, nacional e internacional, que no se puede olvidar, ni siquiera en momentos de crisis como el actual. Es decir, nosotros partíamos de una realidad donde las enfermedades raras eran, o se estaban intentando atender lo mejor que se sabía y se podía en función de los recursos, a veces dispersos y poco organizados, y hemos empezado a organizarnos. Esto quiere decir que todavía encontramos, y es muy probable que podamos encontrar, por una parte, situaciones de disfunción heredada, aunque determinados mecanismos han empezado a ponerse en marcha para mejorar la coordinación a nivel de determinadas comunidades autónomas. Es cierto que partimos de situaciones que no siempre eran idóneas y que de algún modo pueden estar o haber estado enquistadas, y reconducir esta situación forma parte de las actividades que tenemos que hacer los que estamos desarrollando planes de salud. Europlan es un instrumento de ayuda a todos los Estados miembros para que puedan tener un plan nacional de enfermedades raras. Está muy bien tener una estrategia europea, pero hay que hacerla vivir cerca de la gente.
Y en este momento solo hay 6 Estados miembros que han adoptado su Plan Nacional de Enfermedades Raras. España fue el 5º, y eso quiere decir que nos faltan 21. Eso significa que hay que dedicar un gran esfuerzo, que hay que hacer asistencia técnica, que hay que hacer formación, porque no todo el mundo parte del mismo nivel ni conoce las enfermedades raras de la misma forma. Hay Estados miembros en que hablar de enfermedades raras es como hablar de vudú. No deja de ser una realidad que hay crisis, pero no deja de ser una realidad que las enfermedades raras son una circunstancia excepcional y que a pesar de la crisis hay, al menos en Andalucía, un compromiso político importante por no desatender la atención a los enfermos con enfermedades raras. Pero sí, desde luego, que eso nos está obligando y nos va a obligar siempre, debe ser una obligación, haya crisis o no, a hacer un uso lo más eficiente que podamos de los recursos que tenemos. Que en términos de lo que es dotación presupuestaria vamos a asistir a problemas graves, yo creo que ahí no estoy descubriendo nada. Yo no creo que vaya a haber una reducción en lo que se estaba en estos momentos dotando para enfermedades raras, pero tampoco estoy absolutamente seguro de que vaya a haber un aumento, que era algo que estaba clarísimo hace 2 años. La puesta en marcha de centros de referencia para la atención de las personas con enfermedades raras o para la investigación en este tipo de patologías es la llave que puede aliviar y, en el mejor de los casos, resolver los múltiples problemas que hemos ido viendo: el desconocimiento, los errores diagnósticos, la escasez de tratamientos curativos. En estos últimos años destaca la puesta en marcha del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, el CREER, dependiente del IMSARSO. El tratar o el trabajar directamente con las familias o con las personas afectadas en todo su ámbito del día a día, ¿no? De los cuidados, es el fundamental, desde la asistencia sociosanitaria, que es nuestro principal objetivo. Eso por un lado, y luego el poder trasladarlo a las casas, ¿no? De las personas que tienen enfermedades raras, a su comunidad autónoma, a su ciudad. A mí me gustaría que de aquí salieran esos modelos de atención por grupos de enfermedades, por enfermedad, y que en su entorno más inmediato se pudiera trabajar con ellos así, que no tuvieran que venir ellos aquí, sino que nosotros podamos llevarles esas soluciones a su casa, ¿no? Se crea en el 2009 un centro que va a buscar de alguna manera reconocer esos derechos que llevan luchando durante tanto tiempo las personas afectadas por el síndrome minoritario y sus familiares, y que sea un lugar de encuentro para dichas personas y dichos familiares, ¿no? A su vez, lo que se busca es que ese centro permita o tenga la capacidad de crear el conocimiento suficiente y poder gestionarlo para que ese conocimiento pueda viajar a lo largo del territorio nacional, incluso a nivel internacional, y pueda ayudar a las personas que padecen enfermedades raras allí donde se encuentren, ¿no? Desde el punto de vista administrativo hay una experiencia positiva que no me gustaría que pasara, y es la colaboración, aparte de la organización de pacientes que FEDER, que como ya he comentado antes, y algunas asociaciones específicas con las que tenemos contacto, el propio centro, el conocido como Centro de Burgos, la gente del Centro de Burgos, la gente de CREER, que desde el primer momento han abierto sus puertas a la colaboración y tenemos una estrecha colaboración con ellos, y eso es muy importante en la administración, porque a veces no es fácil, porque uno dice, estos son mis competencias, estos son las competencias del otro centro, y sin embargo aquí hay una línea que casi no hay división entre nosotros a la hora de colaborar. Evidentemente cada uno tenemos nuestras competencias y nuestros conocimientos y nuestras organizaciones de las que dependemos, pero es una línea absolutamente transparente de colaboración en todos los aspectos y abierta, y eso también es una experiencia positiva que también la gente la debe conocer, porque no estamos hablando solamente de cada uno hacemos lo que podemos, sino estamos hablando también de que las administraciones de vez en cuando funcionan. Para los familiares que vivimos con una enfermedad rara, si hay una institución con la cual nos sentimos plenamente identificados y que para mí ya es algo más, forma parte también de mi familia, es el CREER, el Centro de Referencia Estatal de Burgos. La verdad que mi percepción desde el momento que tuve la oportunidad de llegar por primera vez a este centro es de destacar la gran profesionalidad del equipo humano y profesional que hay en el CREER, con su máximo responsable como director, Miguel Ángel Ruiz, porque esa cercanía y esa profesionalidad la transmitían en el día a día con los pacientes y también con los familiares, ¿no? El querer que en todo momento te sientas en el centro como si estuvieras en tu propia casa. Para mí es muy importante, porque allí fue donde encontré la última solución o la última mejora de mi hija.
Allí fui al primer encuentro de asociaciones de enfermedades raras y allí tuve la oportunidad de conocer la presidenta de la Asociación de Neurofibromatosis de España, Begoña, que hablando y compartiendo nuestras historias me comentó la posibilidad de ponerme en contacto con una familia que tenía neurofibromatosis, que había tenido un problema de estenosis de la arteria renal y la habían podido operar fuera. Las personas con enfermedades minoritarias y sus familias aluden a menudo a la importancia de la investigación, puesto que ésta se asocia a curación o al menos a posible mejora en las condiciones de vida de los afectados. Es justo reconocer el protagonismo en estos años y en este sentido del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras vinculado al Instituto de Salud Carlos III o el trabajo desarrollado igualmente por el Centro de Investigación Biomédica en Red para las Enfermedades Raras. Estamos trabajando en lo que es el desarrollo de estándares de registros de enfermedades raras para toda Europa y es posible que trabajemos también en colaboración estamos trabajando en biobancos, estamos trabajando también en la red de Eurobiobank, éramos socios fundadores, almacenando todas las muestras de biobanco desde los años 2004-2005 que empezamos con Eurobiobank, lo ha dirigido Eurordis y que ahora ha pasado a dirigirlo Teletón Italia y que vamos también a englobarnos con la red en el hub de biobancos de los Estados Unidos. Tenemos también luego líneas propias nosotros de investigación, de enfermedades concretas, tanto de aspectos epidemiológicos como el año pasado que estuvimos trabajando en 2 grupos de proyectos buscando tratamientos y colaborando con grupos experimentales para encontrar fármacos para la esclerodermia y estuvimos trabajando aportando nuestro granito de arena en términos de análisis y de recogida de casos. La financiación del Instituto de Salud Carlos III de grupos de investigación y de contratos a personal para investigar asociados a esos grupos con proyectos que tengan que ver con enfermedades raras está reconocida desde hace años. Existe una comisión específica de evaluación de esos proyectos que se llama de enfermedades genéticas y modelos de enfermedad y sabemos que las enfermedades raras son mayoritariamente genéticas y se están financiando proyectos de muchas enfermedades sin lugar a dudas. Siempre digo que el investigador de enfermedades raras tiene una particularidad por las causas perdidas, porque en otras enfermedades que son mucho más estrellas, si uno dice, bueno, la diabetes, el cáncer, hay un montón de ayudas, laboratorios, es decir, hay muchísimo dinero en investigación, inclusive por compañías farmacéuticas que están muy interesadas en desarrollar y en investigar. ¿Y qué ocurre? Que nosotros somos como si fuéramos los simpatizantes de un club de fútbol chico que no tiene estrellas, ¿no? Y sabe que lo más probable es que el partido lo pierda, o como mucho tendrá un jugador bueno y que con ese jugador podrá hacer un buen papel, pero comparado con las grandes estrellas, con los galácticos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. Yo creo que es una cuestión de actitud. El investigador de enfermedades raras tiene una actitud de compromiso con la enfermedad. Y a nivel español, pues bueno, España está sumada a través de todas sus plataformas, sus consorcios, sus CIBER y el propio Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, pues se van sumando a cada una de estas iniciativas. En concreto, nuestro instituto participa en el proyecto EPIRARE, participa en el proyecto Urcol, que son de la DG Sanco, participa en el proyecto Europlan, está implicado en uno de los proyectos que se pueden financiar de registros y biobancos para el consorcio internacional y acaba de ser aprobado dentro del consorcio internacional para España el registro nacional de enfermedades raras que lo vamos a dirigir de aquí, con lo cual está todo bastante avanzado. Eso no significa que evidentemente investigar todas las enfermedades raras es muy difícil, no hay grupos para todos ni hay dinero para todos, pero el campo ha cambiado muchísimo y está en situación bastante prometedora. Pero de enfermedades raras hay que captar gente que se interese por el campo. Nosotros tenemos esa obligación y nos gusta hacerlo, ¿no? Gente que se interese, que al entrar en nuestro terreno, haber tenido una vida que se lo haya facilitado, estas becas lanzaderas nuestras, pues alguno de ellos entrará en ellos y se mantendrá el tiempo ya de su carrera, la tendrá ahí. Tenemos más investigadores que teníamos hace muy poquitos años, tenemos más inversión que teníamos hace muy poquitos años, incluso con medio de la crisis tenemos mucha más inversión, tenemos consorcios no solamente de investigación, sino también tenemos otros consorcios donde se reúnen todas las voces, la industria, los afectados, etcétera, que es ICOR, y tenemos en principio mucho mayor conocimiento general en el mundo de la ciencia, con lo cual si juntamos todo ese cóctel, pues no digo vayamos a solucionar la vida inmediatamente a todo el mundo, pero el objetivo que se ha propuesto ir desde el año 2020, tener 200 nuevos tratamientos y tener todas las enfermedades diagnosticadas, yo desde mi punto de vista
sin tener la visión que tienen ellos a lo mejor, diría que probablemente vamos a conseguir más de 200 tratamientos y a lo mejor no conseguimos que todas las enfermedades tengan un kit diagnóstico, una herramienta diagnóstica, pero sí vamos a conseguir más tratamientos. O sea que yo creo que en una cosa se han quedado cortos y en otra cosa se han ido un poco lejos, pero en cualquier caso va a ser positivo ese futuro. Desde mi punto de vista, España en el sector de las enfermedades raras está dentro de, podemos decirlo, del top 10, ¿no?, de los países que está con más preocupación, ¿no?, o que está tratando de desarrollar más líneas de actuación en el campo de las personas con enfermedades raras. Si bien nos dista todavía mucho recorrido, mucha distancia con países como Francia, donde por ejemplo ya desde el 2004 iniciaron su primer plan de acción en enfermedades raras, ya están por el segundo plan de acción. Italia, donde ya tienen pues casi 120 centros de referencia, unidades de referencia de hospitales públicos y de alguna manera, o centros pues nórdicos, ¿no?, como el centro Grenska en Suecia, que ya tienen más de 20 años en funcionamiento, ¿no? Investigar es un proceso complejo. Ciertamente los avances en genética o en biotecnología han sido espectaculares en los últimos años y esos avances han cambiado nuestra percepción de las enfermedades raras y del futuro de las personas con este tipo de patologías. A pesar de ello, oímos con frecuencia quejas sobre el distinto ritmo que esos avances tienen según sean valorados por parte de los propios investigadores o por parte de los afectados. Cuando estuve en Estados Unidos, lo primero que me preguntaron cuando estábamos hablando ya de permisos para la intervención para la niña era que si de los restos de lo que le pudieran sacar a la niña podían seguir una investigación como algo normal. Aquí esto es como ir a pedir por favor que te investiguen cuando tienes sobre todo una enfermedad minoritaria o rara. La empresa no tiene ni la obligación ni la concienciación de destinar un fondo de su trabajo para dedicarlo a la investigación. Sé que se hace en otros países del primer mundo, de los más desarrollados, de los que siempre intentamos imitar después en todo lo comercial y en todo lo que envuelve el mundo capitalista, pero no en la investigación. Es necesario el tener la investigación siempre presente y para ello hay que tener también claro que hay que dotar presupuestariamente todas estas líneas de investigación. Sin investigación las enfermedades raras no tienen ningún futuro. Entonces lo que pretendemos ahora, los pasos que estamos dando ahora mismo consisten en intentar recapitular el fenotipo de celia en animales, en ratones. Para ello lo que vamos a hacer es infectar, por así decirlo, determinadas regiones del cerebro de ratas con la mutación que tiene celia y ver, mediante adenovirus, y ver si es posible observar en estos animales parte de la clínica que presenta esta niña. Esto nos puede dar información al analizar los cerebros de estas ratas, nos puede dar una información importante sobre los mecanismos. Si no conocemos bien los mecanismos, difícilmente podremos plantearnos tratamientos, ¿no? Al mismo tiempo, pues sobre cultivos vamos a probar, aún no empezamos, pero lo pretendemos hacer en estos próximos meses, algún fármaco que ya se está probando con cierto éxito en otras enfermedades no iguales, pero que el mecanismo genético es parecido. La intervención para mí fue una cosa muy, muy compleja, pero bueno, la aorta de Andrea, que es la arteria que hemos dicho, es la arteria principal en el organismo, ¿no?, que va repartiendo la sangre, pues en Andrea en la zona abdominal pues se obstruye, entonces a las piernas no llega la sangre que tiene que llegar, y lo que el doctor Criado hizo fue poner una prótesis, o sea, con material sintético, hacer un bypass, que es poner una arteria artificial que va desde la aorta torácica, que está íntegra y está, bueno, el calibre más ancho de todo el organismo, hasta las arterias principales que dan irrigación a las piernas. La investigación en enfermedades minoritarias, en realidad, es la que más apuesta por orientaciones novedosas
que repercuten también en las enfermedades comunes. No siempre se destaca esta circunstancia y se opta más bien por orientar las argumentaciones hacia los costes generados por las enfermedades raras, más aún en épocas de incertidumbre económica. No es una inversión excesiva para pocos beneficiarios porque estamos hablando, es una estimación, pero estamos hablando de 3 millones de personas. Es cierto que conocer los mecanismos que causan enfermedades raras, los mecanismos biológicos que causan enfermedades raras, va a dar lugar al conocimiento dirigido y más rápido de problemas que se asocian también a enfermedades más comunes. Invertir en investigación en enfermedades que muchas de ellas se inician en la infancia, a veces de recién nacido, a veces ya en el adolescente, para personas que tienen toda una vida, una biografía por delante, pues supone que si podemos mejorar su calidad de vida va a ser mucho menos costoso para ellos, para su familia y para la sociedad en general, tanto en términos emotivos como económicos. Yo las veo muy abordables y de hecho yo creo que es importante esta idea de asociarlas como enfermedades raras, no como cada una de esas 7.000 o casi 7.000 enfermedades raras, sino todas ellas juntas como colectivo, porque hay muchísimas cosas que investigando, como decíamos esta mañana, pues investigando en hiperoxaluria puedes tener ideas o resultados que son aplicables a una enfermedad metabólica de una ruta que no tiene nada que ver con el oxalato. Yo creo que esta transversalidad de la investigación en enfermedades raras es una de sus fortalezas, que hay enfermedades por las que merece la pena pues que no se pare el tren de la investigación y que sigamos teniendo coraje de decir esto, porque la inacción también tiene un coste. Si queremos sacarle un valor añadido a la investigación en enfermedades raras, más allá de su propio valor para los enfermos que padecen esas enfermedades, es que sabemos todos que de la investigación de los hechos muy específicos y poco frecuentes hemos vivido los médicos y los investigadores sacando información para enfermedades que luego, para aplicarla para luego enfermedades frecuentes, con lo cual el conocimiento de lo que pasa a nivel, digamos, específico y poco frecuente siempre se ha demostrado en la historia de la medicina que es útil para enfermedades de todo tipo, las raras y las no raras. Por lo tanto, ahí hay un valor añadido de investigar en enfermedades raras, pero evidentemente esa no es la justificación final. La justificación final e inicial para investigar en enfermedades raras son todo el grupo de pacientes que tienen una de estas enfermedades raras, que tienen sus problemas bien identificados y cada día mejor enumerados, incluso ya se van empezando a cuantificar, ya no son cifras las que se dan, sino que se empiezan a cuantificar, y que además afecta a las familias y a la parte social, con lo cual, como ha dicho la Unión Europea, es que es un problema de salud pública. Si hablamos de derechos, es el mismo el que tiene una persona con Parkinson a que se investigue su enfermedad que una persona con paraparesia. No, yo creo que aquí no se tendría que tener en cuenta los números. Los esfuerzos por mejorar la situación de las personas con enfermedades minoritarias y sus familias han de intensificarse en los próximos años, si no queremos que lo hecho hasta el momento sirva para poco. Y esa es una tarea de todos. Por lo que respecta a los pacientes, estos han pasado a ser más bien agentes, unos agentes que cada vez tienen menos complejos y que saben que los cambios verdaderos comienzan en ocasiones transformando actitudes y derribando prejuicios. Para mí, mi hijo es el más guapo del mundo. Yo no le veo las diferencias. Yo digo que las diferencias se ven cuando se ven con otros. Cuando se miran con los ojos de corazón, con los ojos de verdad, te das cuenta que los niños con enfermedades raras no son niños diferentes. Un sentimiento de rabia, de impotencia y de pensar ¿por qué me ha tocado a mí? Y bueno, la respuesta a esa pregunta pues no se tiene, ¿no? ¿Por qué te ha tocado a ti? Pues porque te ha tocado, o sea, es porque si no tuvieras esa enfermedad no serías tú.